Amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. ¿Listos para el día de hoy? Amén, amén. Bueno, pues, entonces, si pueden venir, el que quiera una hoja de la enseñanza de hoy, aquí tenemos la enseñanza. Ahora vamos a terminar con la Primera de Corintios. Entonces, desde que regresamos al templo, hemos estado estudiando Primera de Corintios, capítulo por capítulo, y ahora vamos a estar estudiando el capítulo 15 y 16, amén. Vamos a terminar con este libro el día de hoy y pues ya para el mes que viene, que es agosto, ya el Señor va a tener unos otros temas, otras enseñanzas para nosotros, amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, pues como siempre, normalmente, bueno, vamos a estar leyendo todo el capítulo de 1 de Corintios 15, pero lo vamos a estar leyendo por porciones, conforme vayamos vayamos en la enseñanza. Entonces, 1 de Corintios capítulo 15, vamos a estar mirando qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Vamos a estar mirando qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de estos capítulos, amén, y que todo sea con el propósito de seguir creciendo en el camino de Dios, amén, amén, gloria a Dios. Entonces, si se pueden poner de pie, vamos a empezar con una oración antes de empezar a leer 1 de Corintios 15, y como había mencionado, vamos a estudiar los últimos dos capítulos, 15 y 16, y nos ponemos en las manos de Dios y que sea Él el que nos dé el entendimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues empecemos con una oración, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por este hermoso día que usted nos ha regalado. Gracias por traernos aquí a este lugar que nosotros hemos podido venir a alabarle, a recibir de sus maravillas, Señor, a seguir recibiendo de su palabra. Hemos venido a recibir. Gracias por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Sigue encaminándonos, ayudándonos a seguir adelante, a seguir perseverando, a no mirar hacia nuestra izquierda o a la derecha, pero que nuestro enfoque esté solamente en usted. Que nosotros nos aferremos en su palabra, porque es a través de su palabra que aumenta nuestra fe. Es a través de usted, Señor, a través de sus palabras que usted nos ha dado, que, como dijo el apóstol Pedro, solamente usted da palabras de vida eterna. Así es que nosotros venimos aquí para seguir caminando con usted. Siga dándonos el entendimiento necesario para entender el mensaje, para entender las enseñanzas que usted nos está dando, y ayúdenos a permanecer unidos, a seguir adelante y caminando conforme a su voluntad, siendo la iglesia que usted nos ha llamado a ser. Amén. Le damos gracias, Padre Santo, y nos ponemos en sus manos sabiendo que usted está aquí con nosotros. En el nombre de Jesús le alabamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y fuerte aplauso a Cristo. A Él está toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Amén. A pesar de lo que nosotros hacemos, al final del día nosotros podemos decir, estamos en victoria porque Cristo está conmigo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, pues si pueden abrir sus Biblias en 1 de Corintios capítulo 15, vamos a estar leyendo este capítulo por porciones. Es un poco largo, pero lo vamos a estar leyendo por porciones. Primeramente vamos a leer el versículo 1 al 34, amén. 1 de Corintios capítulo 1 al 34, y después vamos a continuar leyendo lo demás del capítulo, y cuando lo tengan ya pueden decir un amén. Amén, ¿tan rápido? Amén, son más rápidos que yo, amén. Alright, entonces 1 de Corintios capítulo 15 verso 1 al 34, así nos dice la palabra de Dios. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos.
Entonces fíjese ese versículo: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza lo digo, para vergüenza vuestra lo digo. Pueden tomar su asiento. Ok, amén.
Entonces, un tema que surge en este pasaje que nosotros hemos estado leyendo es la resurrección. Se anda hablando acerca de la resurrección porque en esta iglesia de Corinto ellos tenían estas preguntas acerca de esto. Y la pregunta de la resurrección había sido presentada en Corinto. Aparentemente algunos habían creído las enseñanzas de los saduceos. Entonces, si ustedes leen los evangelios, ustedes van a escuchar que hay un grupo de creyentes que se llaman los fariseos y hay otro grupo de creyentes que se llaman los saduceos, y normalmente cuando el Señor Jesús se dirige a ellos, casi siempre los está reprendiendo, casi siempre está reprendiendo a los fariseos y a los saduceos. Y ahora, los fariseos eran un grupo de creyentes, ellos eran como doctores de la ley, personas que enseñaban, ellos eran personas que ellos seguían lo que se conoce como el Torá, el Torá son los primeros, no los primeros 5, pero ese es el Pentateuco, es todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Para ellos ese es el Torá, ellos creen todo lo que se enseña allí. Y los fariseos creen en la resurrección, ellos tienen esas creencias. Y no solamente creían los fariseos estas cosas, pero también ellos tenían muchas tradiciones. Y el Señor Jesús, cuando hablaba con ellos, Él siempre reprendía las tradiciones que ellos tenían, lo que es conocido como el Torá oral, que son enseñanzas o leyes que no fueron escritas, pero a través de los años, a través de los siglos, ellos transmitían estas enseñanzas de generación a generación. Entonces los fariseos tenían eso, ellos tenían esas creencias, también esas enseñanzas, esas tradiciones, y pues el Señor Jesús los reprendía cuando ellos se aferraban a las tradiciones. Esos eran los fariseos. Los saduceos eran otro grupo de personas que ellos enseñaban otras cosas. Ellos también creían a lo que se enseñaba en el Torá, también creían lo que se enseñaba o lo que se enseña en el Antiguo Testamento. Pero los saduceos no creían las tradiciones. Ellos no creían esas enseñanzas que se transmitía oralmente a través de las generaciones. Ellos no creían eso. Y otra cosa que ellos tampoco creían eran en la resurrección. Entonces los saduceos no creían en la resurrección y no creían en espíritus. Ellos no creían en nada de eso. Esos eran los saduceos. Y pues el Señor Jesús también los reprende cuando Él habla con ellos a través de los evangelios. Y nosotros estamos mirando que en esta iglesia, de la iglesia de Corinto, pues Pablo les está hablando porque ellos tienen esa pregunta acerca de la resurrección, y aparentemente se mira como que algunos de la iglesia de Corinto, como que ellos creían algunas de las enseñanzas de los saduceos, que no hay una resurrección. Eso es lo que algunos de ellos aparentemente estaban creyendo. Entonces, concepciones materialistas de la resurrección del cuerpo habían llevado a ideas erróneas de la resurrección. Pablo trató con estos errores, insistiendo en la resurrección corporal de Jesús como el hecho fundamental sobre el cual descansa el Evangelio. Entonces él les estaba diciendo: ¿cómo es posible que ustedes no creen en la resurrección si el Señor Jesús, Él mismo, resucitó de entre los muertos? Entonces él les andaba preguntando eso. Pablo sostuvo fuertemente que si no fuera por la esperanza de la resurrección, no habría razón para la existencia de la cristiandad. Entonces, si el Señor Jesús no resucitó y si no hay resurrección, entonces todos nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo. Cada persona que se ha entregado a Jesús ha perdido su tiempo si no ha existido la resurrección. Y Pablo está argumentando, él está discutiendo con ellos: ¿cómo es posible que no creen en la resurrección si Cristo mismo ha resucitado? Si Cristo no resucitó, entonces su fe es en vano. Entonces eso es lo que les andaba enseñando, lo que él les estaba diciendo. Entonces, en este capítulo, el capítulo 15, se dan 3 razones de la resurrección. La primera siendo que nosotros somos salvos
por el Evangelio. Eso es lo que habla los primeros 2 versículos, que dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, ahí les está enseñando que nosotros somos salvos a través del Evangelio. Eso es si nosotros creemos el Evangelio, ¿no? Entonces, una de las razones de la resurrección es el Evangelio, porque el Evangelio habla específicamente de eso, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero solamente a través de uno nosotros podemos llegar a ser salvos. Y ese es a través de nuestro Señor Jesús, que tuvo que ser el sacrificio más grande, tuvo que ser el sacrificio que Él tuvo que vivir en esta tierra. Él tuvo que ser perfecto a través de todas las cosas que Él pasó. La Biblia dice que Él jamás ha pecado, por lo tanto, Él ha sido la ofrenda o el sacrificio perfecto para Dios. Y cuando Él murió en la cruz, Él murió por nuestros pecados, y al tercer día Él resucitó y la tumba está vacía. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, esa es una de las razones que se da a favor de la resurrección, que Cristo resucitó de entre los muertos. Y como Él resucitó, nosotros somos salvos. Amén. Eso es si creemos en el Evangelio. Eso es lo que nos dice el versículo 2. Entonces, las experiencias de los corintios fueron pruebas de la resurrección. El versículo 2 es una prueba fuerte, que la enseñanza de la seguridad eterna incondicional es un error. Entonces, no es de como algunas personas creen o algunas personas enseñan, que si uno es salvo, siempre es salvo y puede hacer lo que uno quiera. Eso dijo un hombre que era un ateo, él no creía en Dios. Y él dijo: yo cuando era un niño, yo iba a una iglesia que enseñaron que si uno es salvo, siempre va a ser salvo, nunca va a perder esa salvación. Y dijo: y ahora que no creo en Dios, por las dudas, si yo cuando muera, y si existe un Dios, eso quiere decir que yo voy a ir al cielo de todos modos. Eso es lo que él andaba diciendo, pero no es así. La seguridad eterna no es incondicional. Entonces, lo que dice el versículo 2 dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si ustedes retienen la palabra del Evangelio, nosotros somos salvos. Dice: si no creísteis en vano, si no hemos creído en vano. Entonces debemos creer. Y eso es lo que nos dice Marcos 16:16. Nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero la primera porción es el que creyere. Entonces, el primer paso es creer. Amén. Creer, ser bautizado para ser salvo. Dice: ¿por qué? Dice: mas el que no creyere será condenado. Entonces es necesario creer en el Evangelio. Es necesario creer que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. ¿Amén? Y ahora cada persona que se acerca a Él, cada persona que le recibe en su vida, dice que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, mas los que sí le recibieron, a ellos les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero tiene uno que creer. Tiene que creer. Entonces, esa es la primera razón que se da acerca de la resurrección, que nosotros somos salvos por el Evangelio. La segunda razón que se da acerca de la resurrección es que habían testigos oculares de su cuerpo resucitado. Eso quiere decir que habían personas que ellos mismos habían visto. Ellos mismos habían visto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense usted poder hablar con una persona que ha visto en su propia carne al Señor Jesús que había resucitado. Amén. Entonces el Señor Jesús había sido visto en diferentes ocasiones por los apóstoles.
y se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Imagínense, Él se apareció a los apóstoles, Él les enseñó, pero también durante un tiempo de 40 días, pero entre ese momento, entre ese tiempo de 40 días, después de su resurrección, Él también se le apareció a un grupo de 500 de un solo. Imagínense, a muchas personas. Entonces, y de esas 500 personas, ya cuando el apóstol Pablo está hablando con la iglesia de Corinto, ya habían pasado aproximadamente unos 27 años después de eso, y aún existían personas, aún había personas vivas que habían visto a nuestro Señor Jesús, que había resucitado entre los muertos. Una multitud así no se imaginaría la misma cosa. Imagínense que salga una persona diciendo: yo no creo que los ataques terroristas sucedieron, yo creo que eso es falso, yo creo que eso es algo que nunca sucedió y que era una excusa para que los Estados Unidos se vaya a guerra al Medio Oriente y todo eso. Imagínense, pero aún así, ¿qué se puede decir con todas las personas a través de toda la nación? No contando las personas que estaban ahí, pero todas las personas a través de toda la nación que pudieron ver en vivo estos ataques. ¿Qué se le puede decir de las personas que murieron durante este ataque? Entonces, hay razones que uno puede dar que este evento ocurrió, que el evento de los ataques terroristas ocurrió, y Pablo está dando mismas razones. Él está diciendo, es a través del Evangelio que esa es una razón que se puede dar, que existe la resurrección, que Cristo resucitó de los muertos. Y si eso no es suficiente, Él les está diciendo a los corintios, si eso no es suficiente para ustedes, entonces todavía hay personas que aún están vivos y ellos han visto al Cristo resucitado. Dijo, si no me creen a mí, hablen con ellos. Entonces, es algo que Él más o menos les andaba diciendo a ellos, les andaba enseñando a ellos. Entonces, una multitud así no se imaginaría la misma cosa. Tal vez si una persona dijera esto o otra persona por ahí, pero 500 de un solo que diciendo que Cristo ha resucitado, nadie puede hacer eso, y mucho menos arriesgar su vida durante un tiempo en que ellos vivían bajo persecución, bajo mucha tribulación, y pues ellos arriesgar su vida por una mentira que ellos mismos saben que es una mentira, como que no tiene sentido. Uno arriesga su vida por algo que ellos mismos saben que es cierto, que Cristo murió y resucitó al tercer día, que Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Entonces Él está dando estas pruebas, Él está dando estas razones. La resurrección tenía que ser una realidad. Pablo mismo fue un testigo de la resurrección de Jesús. Él había visto a Jesús en el camino a Damasco, y usted puede leer esa historia en Hechos capítulo 9, amén. Y más adelante en Hechos, él sigue contando su testimonio, como en 2 ocasiones más. Pero sí, ahí se puede leer acerca de cuando él tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros podemos mirar que no podía haber otra explicación al fenómeno en la vida de Pablo. Imagínense el apóstol Pablo siendo una persona que él no quería a los cristianos, él perseguía a los cristianos, y a través de su oficio, a través de su trabajo de capturar a los cristianos, muchos de ellos murieron, muchos de ellos fueron encarcelados. Y ahora, cuando él tuvo su encuentro con el Señor Jesús, hubo una transformación, y después él empezó a predicar el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, solamente el Cristo resucitado, el Cristo que se ha levantado de entre los muertos, puede hacer una transformación así. Amén. Tuvo que haber resucitado el Señor Jesús para que hubiera esa transformación en la vida de Él. Y la tercera razón que se da a los corintios acerca de la resurrección es que dice, si no hubo resurrección de los muertos, entonces Jesús no resucitó. Entonces, si no hay resurrección de los muertos, entonces eso quiere decir que el Señor Jesús jamás ha resucitado. Si Jesús no resucitó, entonces la fe de los corintios era vana
y ellos, ellos estaban aún en sus pecados. Y eso es lo que les está diciendo. Si el Señor Jesús no ha resucitado, entonces todos están en pecado. Todos están permaneciendo en pecado, porque nadie les ha perdonado ese pecado, solamente es a través del Señor Jesús. Entonces Él les está dando estas razones, y el Señor Jesús es las primicias. Aun cuando los sepulcros fueron abiertos a su muerte, no hubo resurrección de los santos del Antiguo Testamento hasta después de su resurrección. Entonces, si nosotros leemos Mateo 27, versos 52 al 53, nos dice esto, dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, dicen que los sepulcros se abrieron. Pero después de que Cristo resucitó de entre los muertos, también los santos que habían muerto también, que habían dormido, ellos también resucitaron. Pero el Señor Jesús fue el primero de ellos. Amén. Amén. Entonces la declaración dada en 1 Corintios 15:24 es que el tiempo vendrá cuando el reinado mediador de Cristo terminará habiendo cumplido su propósito, y en ese momento el oficio de hijo cesará. Entonces, continuando con 1 Corintios 15:24, nos dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces nosotros miramos que aquí el oficio de nuestro Señor Jesús, porque el Señor Jesús vino a esta tierra para salvarnos a nosotros. Amén. Si Adán y Eva no hubieran pecado, entonces no hubiera una razón para que el Señor Jesús llegara a esta tierra. Entonces el propósito del Señor Jesús, una vez más, es para salvarnos a nosotros, porque Adán y Eva habían caído en pecado, y a causa de eso todos han caído en pecado, y necesitamos un Salvador, necesitamos un mediador, necesitamos alguien que nos rescate. Entonces el Señor Jesús vino a la tierra para salvarnos. Ese era el oficio, ese es el oficio de nuestro Señor Jesús. Y ya cuando todo se termine todo, y ya los que van a ser salvos son salvos, entonces el oficio de nuestro Señor Jesús se acabará y continuará reinando, como nos enseñan las Escrituras, que todo va a ser en Dios. Amén. Entonces el oficio del Señor va a terminar, pero va a regresar a ser lo que era antes de la fundación del mundo, que es Dios. Amén. Amén. Entonces, continuando con la número 5, miramos que hay un problema en 1 Corintios 15:29 relacionado con el bautismo por los muertos. Entonces, si leemos 1 Corintios 15:29, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces, tal vez esto era una costumbre pagana que tenían los corintios en aquel momento, o una costumbre que habían adoptado de alguien más, que se puede decir que es la razón que él les está preguntando acerca de esto, les está hablando acerca de esto. Dice: ¿por qué se están bautizando ustedes por los muertos? Entonces se puede decir que tal vez era una costumbre pagana. No se puede confirmar lo que es, pero tal vez era algo así. Pero aún así el apóstol Pablo jamás aprobaría algo así, pues mucho menos nosotros aprobaríamos una enseñanza de esa manera, de andar bautizándose por los muertos. Entonces él preguntó que si no había resurrección, ¿por qué se bautizan por los muertos? Entonces él les está preguntando: entonces, ¿ustedes por qué se están bautizando por los muertos? Y si no existe la resurrección, ¿por qué se están bautizando por los muertos de todos modos? Entonces él no está aprobando lo que ellos están haciendo, pero él los está cuestionando para dejarles saber que existe una resurrección. Y una mejor interpretación para este versículo
es que el apóstol Pablo le refería al hecho del bautismo y preguntó, ¿por qué se bautizan si Jesús nunca resucitó? Porque si no hubo resurrección, entonces la ordenanza pierde su significado. Entonces tal vez otra posible interpretación de ese versículo es cuál es el propósito de bautizarse si el Señor Jesús no ha resucitado de entre los muertos. Entonces ahí tal vez él puede ser otra interpretación, pero cualquier forma que sea, él está usando lo que ellos están haciendo para enseñarles que existe una resurrección. Entonces el señor Roberto Anderson dio una traducción siguiente. Él dijo, mas ¿qué será de ellos que son bautizados? ¿Es por cadáveres si los muertos no resucitan? Entonces esto trae el pensamiento de que si no hay resurrección, el bautismo es en consideración de los muertos y no hay propósito en Dios. Pero el apóstol Pablo les había asegurado a la iglesia de Corinto, diciéndoles esto, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces él les está asegurando eso. Entonces cuando uno se bautiza, si uno mismo se bautiza, eso representa que está muriendo al pecado, está muriendo a la persona que era antes. Ya no va a ser la persona que usted antes era. Usted entra dentro de las aguas, usted es sepultado, es cubierto, es muerto, usted muere al pecado, y el momento que usted sale de las aguas, usted ha resucitado y es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces el bautismo representa que uno también ha resucitado a una nueva persona. ¿Amén? Entonces, leamos los siguientes versículos del verso 35 al 50 de 1 de Corintios 15, que habíamos dicho 35 al 50, que nos dice, no sé si lo tienen ahí, ok, hay que leerlos. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el que sigue, por favor. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, no es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, y otra de los peces, y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Imagínense, se siembra en corrupción, pero resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces, muere en algo y resucita totalmente diferente. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Entonces ahí les está enseñando el propósito de la resurrección. Alguien muere de algo, alguien muere en lo corrupto, pero resucita la incorrupción. Muere, dice, lo animal y resucita lo espiritual. Amén. Y nuestro propósito es resucitar. Amén. Resucitar a lo espiritual. Por eso no andamos en la carne, caminamos por el espíritu. Caminamos en la fe. Amén. Pablo esperaba algunas preguntas relacionadas a la naturaleza de la resurrección y contestó estas preguntas. Él comparó el cuerpo con la semilla que es plantada. Cada semilla tiene su propio cuerpo, así como estos tienen su cuerpo. Así nuestros cuerpos mortales a través de la muerte resucitarán con un cuerpo nuevo, dado por Dios. Será un cuerpo espiritual. Seremos cambiados de mortales a inmortales. Todos no moriremos, mas todos seremos transformados. Amén. Nuestra esperanza no es meramente la inmortalidad del espíritu, sino la resurrección, resurrección real del cuerpo. Y ahí hay unas citas que ustedes pueden leer con más calma en su casa. No será el mismo cuerpo corrupto, sino un cuerpo espiritual participando de la naturaleza, de la misma gloria celestial de Dios. Amén. Entonces, ese es el plan, ese es el propósito de cada uno de nosotros, de resucitar a lo espiritual, resucitar para que nosotros podemos pasar y estar en la misma gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Y finalmente vamos a terminar con los últimos versículos de 1 de Corintios 15, del 51 al 58. Si lo pueden poner ahí, por favor. Dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces ahí el apóstol Pablo está revelando un misterio de los que habían muerto en el Señor. Él describió a los muertos como dormidos. Imagínense, los que están en Cristo Jesús, los que han creído en el Señor Jesús, la Biblia describe que no están muertos. Dice que ellos están dormidos. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios de los vivos, no de los muertos. Amén. Y esa es una esperanza para nosotros. Amén. Que si uno muere en Cristo, no está muerto, está dormido solamente. Amén. Entonces, Él nos describió como dormidos en Jesús.
Y esta es una manera linda de describir la condición de los que habían partido de esta vida. Ellos están dormidos en Jesús. Entonces, el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Aleluya. Entonces, cuando en el momento que nosotros no estemos aquí en nuestros cuerpos, vamos a estar presentes con nuestro Señor Jesús. Esto recuerda a las palabras de nuestro Señor Jesús cuando Él está en la cruz y está hablando con el hombre, uno de los hombres criminales que está en la cruz juntamente con Él, está muriendo allí y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que ahora estarás conmigo en el paraíso. En el momento estaba sufriendo, en el momento estaba en dolor, pero Cristo le dijo: ahora estarás conmigo en el paraíso. Entonces, estar presente en el cuerpo es estar presente en el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos referente a nuestros seres queridos que durmieron en el Señor, que están descansando y que un día nosotros nos reuniremos. Aleluya. Entonces están esperando ser vestidos con un cuerpo nuevo, los que están dormidos. Los muertos están dormidos en Jesús, aún dice un espíritu redimido sin cuerpo, esperando por ese momento, el día de la resurrección, esperando que el Señor los levante. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta sonará, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Habrá una generación que no morirá, una generación que no irá al valle de la muerte, pues ellos serán transformados. Y ahí nos dice que en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, algo que uno de mis maestros nos había enseñado era que andábamos hablando acerca del fin de los tiempos, y él andaba enseñando, él nos dijo, si ustedes se fijan, si ustedes están leyendo la Biblia habla acerca de las señales que van a ocurrir al fin, ya cuando se está acercando el fin. Dijo, si ustedes leen Mateo 24, el Señor Jesús está describiendo muchas cosas que están sucediendo, que están ocurriendo cuando el fin se está aproximando. Dijo, pero lo que no menciona la Biblia son las señales que van a ocurrir cuando el Señor levante a la iglesia, cuando ocurra el rapto, en otras palabras, el arrebatamiento. Dijo, la Biblia no describe una señal, por lo tanto, dijo, eso es para nosotros algo que nosotros debemos tener en mente, de siempre andar en el Señor, andar caminando con el Señor en todos momentos, porque nosotros no sabemos el día ni la hora que Él va a llegar por su iglesia. Amén. Porque como escribe aquí, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta sonará. Amén. Entonces no hay señal que va a ocurrir cuando Él levante a su iglesia, cuando ocurra el rapto, no va a haber señal para eso. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados a todo tiempo. Amén. Las señales que describe la Biblia son señales que van a estar ocurriendo y están ocurriendo para mostrar que el fin se aproxima, pero nosotros, los cristianos, nosotros, la iglesia de Cristo, debemos estar preparados para cuando Él nos llegue. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces vendrá el día cuando el espíritu incorruptible será reunido otra vez con un cuerpo que se vestirá de corrupción. El destino de su alma será el destino de su cuerpo. Los dos no pueden ser separados eternamente. Son separados por un corto tiempo mientras que el cuerpo espera por su resurrección, pero cuando Jesús venga, el espíritu será reunido con el cuerpo. Entonces sí va a ocurrir una resurrección, y cuando uno duerme en Cristo hay una separación temporal, pero cuando Él levante una vez más a su iglesia, ahí ya va a ser revestido con un cuerpo incorruptible. Amén. El aguijón es sacado de la muerte porque el pecado es abolido.
El pecado es abolido. La muerte ya no es más un enemigo. Y por eso se dice en 1 Corintios 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, esa es una pregunta que se puede hacer, porque a los que quedan, a los que permanecen muertos, pues quedan muertos. Pero el que resucita, ese es verdaderamente está en victoria, porque Cristo los levantó y ya la muerte no tiene nada en nosotros. Nosotros somos más que vencedores, no a través de nuestras fuerzas, no a través de lo que nosotros ganamos, es a través de nuestro Señor Jesús, es a través de su amor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros podemos mirar que en vez de echarnos al infierno eterno, la muerte misma irá allá. Porque en el Calvario las cosas fueron cambiadas. El Señor Jesús llevó todos nuestros pecados sobre esa cruz. Desde antes de que nosotros naciéramos, desde antes de que nosotros fuéramos un pensamiento en la mente de nuestros padres, desde antes de que nosotros estuviéramos aquí, el Señor Jesús ya hizo todo. Él murió por nuestros pecados y ahora nosotros nos acercamos más a Él. Amén. Por eso Él se merece toda la alabanza, toda la adoración, toda la gloria. Por eso es importante reconocer al Señor Jesús, porque el que no lo reconoce, pues ese será condenado, ese será perdido. Y finalmente esta victoria nos deja un desafío para ser firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Y por eso, como testificó nuestra hermana, que nosotros sigamos perseverando, que nosotros sigamos adelante, amén, que permanezcamos firmes en el Señor Jesús, porque lo que nos espera es mucho mejor de lo que nosotros estamos pasando aquí, amén. Y finalmente, ya con el capítulo 15, ese capítulo no lo vamos a leer, lo puede leer usted con más calma en su casa, lo vamos a pasar brevemente, pero sí, el capítulo 16 de 1 Corintios es el último capítulo de esta epístola, y Pablo dio instrucciones a la iglesia de Corinto que ellos reciban ofrendas para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Entonces él les está diciendo a la iglesia de Corintios: cada primer día del mes ustedes recogen una ofrenda, como también he instruido a Galacia y a las otras iglesias, y con todo lo que se reúna nosotros la vamos a enviar a Jerusalén, que es la iglesia madre. Y con eso tal vez se puede decir que aparentemente la iglesia de Jerusalén estaba sufriendo de varios problemas financieros, y con eso pues se estaban ayudando, ¿no?, los unos con los otros. Él estaba recibiendo ofrendas de las iglesias gentiles para ayudar a la iglesia madre. Entonces Pablo aconsejó a los corintios que se recogieran el dinero el primer día de la semana y escogieran a alguien que llevara el donativo a Jerusalén. Él mismo no lo haría. Entonces eso es lo que empieza el capítulo 16, y finalmente ya termina él con sus exhortaciones finales. Ya anda concluyendo esta carta, esta epístola a los corintios, y él les dio a los corintios varias exhortaciones, y les dijo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y eso era algo que él andaba hablando a través de los capítulos, a través de la carta, que ellos permanezcan en el amor. Y eso es algo que la iglesia debe continuar haciendo hoy en día: permanecer en el amor, amén, permanecer en el Señor, velando, orando y ser firme en la fe. Y la única manera que eres firme en la fe es recibiendo la palabra de Dios, leyendo su Biblia, amén, aumentando en fe, para que el día de la tormenta usted pueda estar firme en el Señor. Usted puede decir: todo lo que estoy pasando obviamente no es agradable, pero lo que me espera allá es mucho mejor de lo que estoy pasando aquí. Entonces, así nuestra mirada está solamente en Cristo Jesús, solamente está en el Señor, y eso nos da el ánimo a seguir adelante, a seguir perseverando. Amén. Pablo les dijo que sus planes de visitar a Corinto
y dijo que pasaría por Macedonia y que tal vez se quedaría con ellos durante el invierno. Entonces él anda terminando esta carta, ya anda hablando que quiere pasar tiempo con ellos, y finalmente él habla acerca de Sóstenes, porque aunque la epístola es dirigida por Pablo, se puede decir que fue escrita por Pablo, la Biblia menciona un hombre que se llama Sóstenes en 1 Corintios 1:1, que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces ese es uno de los hermanos que estaba con el apóstol Pablo. Y en 1 Corintios 16:21 termina diciendo: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Entonces se puede decir, en otras palabras, que él estaba dictando esta carta a un hermano que se llamaba Sóstenes, y la salutación él mismo la estaba escribiendo con su propia mano. Entonces dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, diciendo que yo soy el que estoy escribiendo esta carta. Y hay otra parte, no me acuerdo si es en Gálatas, parece que es en Gálatas, que él al final también está diciendo lo mismo, y él está diciendo, para dejarles saber que él mismo está escribiendo la carta, que él mismo es el que está hablando y dando instrucciones a la iglesia, y les está diciendo: yo mismo estoy escribiendo esta carta, mira cuán grandes son mis letras, ¿no? Mira qué grandes son mis palabras. Entonces enseñándoles que él mismo era el que estaba escribiendo esa carta. Parece que se encuentra en Gálatas, si no estoy equivocado. Pero, y finalmente termina él el capítulo 16, verso 22, él añadió el versículo que sigue diciendo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no ama al Señor Jesús sea anatema, es lo que dice. Y este versículo contiene un mensaje muy serio y nos dice cuál es la opción si no amamos a Jesús. Ha de ser maldecido con un juicio muy serio, porque el Señor viene. En otras palabras, el que no ama al Señor Jesús, ¿cómo puede recibir al Señor Jesús? Si el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, y si nadie puede llegar al Padre si no es a través del Señor Jesús primero, entonces si alguien no ama al Señor Jesús, ¿cómo va a recibir la salvación? Entonces él por eso agrega eso: el que no ama al Señor Jesús sea anatema. Entonces eso es una exhortación a que nosotros permanezcamos enamorados del Señor Jesús. Aleluya. Y pues hay muchas razones de amar a nuestro Señor Jesús. Hay muchas razones, porque nosotros en un tiempo estábamos perdidos, nosotros estábamos viviendo en pecado, no había esperanza para nosotros, pero el momento que Cristo llegó a nuestras vidas, hubo una transformación, y ahora nosotros podemos alabarle, exaltarle, levantar su nombre alto y darle gracias. Amén. Podemos adorarle, porque el Señor es vivo, Él es misericordioso, y la Biblia dice que Él es paciente, que Él es misericordioso. Yo todos los días le digo: Señor, sigue siendo paciente conmigo, sigue teniendo misericordia. Señor, tu palabra dice que tú eres misericordioso. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Entonces hay muchas razones para amar a nuestro Señor Jesús. Hay muchas razones para estar agradecidos con Él, porque ahora hay esperanza. Ahora, a través de Cristo, hay salvación. Amén. Y ese es el reto que se puede decir que cada uno de nosotros debemos tener, de seguir velando en el Señor, seguir permaneciendo, seguir estando firmes. Amén. Pueden ponerse de pie, por favor. Así es que este es un momento en que nosotros podemos darle gracias a nuestro Señor. Este es un momento en que nosotros podemos decirle: Señor, ayúdame a ser la persona que me has escogido ser. Porque muchas veces nosotros hemos fallado. Yo sé que en muchas ocasiones yo no he sido la persona que Él me ha escogido ser. Y le digo: Señor, ten misericordia.
sigue ayudándome, sigue siendo paciente conmigo, sigue ayudándome a seguir adelante. Así es que este es el momento de perseverar en el Señor. Este es el momento en que nosotros podemos cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, ayúdame a seguir adelante. Yo quiero amarte más y más todos los días. Que mis ojos estén solamente en ti, porque tú eres mi salvación, tú eres mi esperanza, tú eres mi sanidad, tú eres el que estás conmigo, nadie más. Gracias, Señor, por mirarme cuando nadie más me miraba. Gracias por estar conmigo. Gracias por cargarme en esos momentos que me he sentido solo. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por estar con mi familia. Oh, Señor, que tu palabra permanezca en mi corazón, que tu palabra permanezca en mi vida, y no solamente en mi vida, no solamente en mi corazón, pero también en mi hogar, en mi familia, con cada uno de nuestros familiares. Siga permaneciendo, siga hablando, siga tocando corazones, sigue teniendo misericordia. Señor, sigue moviéndote en nuestras vidas, sigue permaneciendo en nuestro hogar. Oh Padre, que cada persona que entra por las puertas de nuestro hogar, que sienta tu amor, que sienta tu paz, que sienta que tú estás ahí, Señor mío. Gracias, Padre. Oh, que permanezcamos firmes en el Señor. Él es nuestra única esperanza. Así es que siga adelante, siga orando en Cristo Jesús. Bendiciones, mis hermanos.